Listo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos aquí grabando una entrevista con la maestra Francesca Careñato Toseto, que es psicóloga clínica, psicoterapeuta integrativa y tanatóloga, y que nos va a compartir hoy su experiencia y su conocimiento sobre el tema de duelos y pérdidas, que creo que es un tema que será de gran interés para toda la gente de la tribu UNE. Y le agradecemos muchísimo a Francesca que se haya tomado el tiempo de conectarse con nosotros y de compartir, porque ella está en la Ciudad de México y bueno, ha sido bastante complicado podernos conectar y por diferentes razones y finalmente lo logramos. Entonces esperamos que esto sea de gran utilidad para ustedes y los dejo con Francesca para que les cuente un poco qué hace y después entrará también la socia, Ana, que ya la conocen, para empezar Ya. la entrevista. Así que adelante, Fran. Gracias. Hola a todas, a todos. Me da muchísimo gusto que por fin se concretó este encuentro al que me invitaron Silvia y Ana. Estoy muy emocionada y a pesar de que sea es una grabación, estoy pensando que nos están escuchando y viendo. Y bueno, pues me invitó Silvia específicamente a hablar del tema del duelo, que es un tema complicado, como el duelo mismo, porque yo me dedico a la clínica. Yo en mi consultorio, como dijo Silvia, me dedico a la psicoterapia. Trabajo con adultos, individuos, familias y parejas. Y entre mis especialidades soy tanatóloga, entonces acompaño a personas que sufren pérdidas, y también soy docente, y también en las clases que imparto, pues tiene que ver el duelo como parte de los temas importantes para los futuros psicólogos, psicólogas, y también para los futuros médicos, para que conozcamos un poquito más de este proceso natural de la vida. Y bueno, aquí estoy, con mucho gusto. Pues bienvenida. Gracias. Ahora se pueden dar cuenta de por qué ha sido tan complicado poder empatar las agendas. O sea, aparte de tu consultorio eres docente, Silvia abogada, yo con un millón de cosas, y entonces por eso es que hasta hoy logramos concretar la entrevista. Pues bienvenida, muchas gracias Gracias. por la aportación de tu conocimiento, que es extraordinario, y como bien dices, el hablar de pérdida siempre es complicado, así que qué más que recibirlo de una expertaza como tú. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. A ustedes, con mucho gusto. Mi Bueno, querida entonces socia, tú vamos a tienes las empezar, primeras preguntas. exacto, vamos a empezar la entrevista. eh, Salud. Salud. Salucita. Preguntando un poco para entrar en terreno, si nos pudieras decir cuáles son las pérdidas que una persona puede tener a lo largo de su vida. Pues la pérdida es como el cambio, ¿no? Es inevitable, inevitable aunque nos resistamos a cambiar o nos resistamos a soltar. Definitivamente hay cosas naturalmente, cosas y personas de mucho valor en la vida que naturalmente perdemos, entre ellas la juventud, eh, los amigos de pronto a lo largo de la vida. Perdemos nuestro hogar para tener otro, las tres somos desplazadas. Nacimos en un lugar y vivimos en otro. La pérdida de la escuela, de pronto la pérdida de una relación también. Perdemos la ilusión, por ejemplo, cuando tenemos planes, proyectos con respecto a una relación, un trabajo. Y por supuesto, las pérdidas más obvias, como son la pérdida de la salud, un diagnóstico de un padecimiento difícil, y la pérdida más de la que más se habla, que es la muerte de un ser querido. Es decir, que pérdidas, pero también adquisiciones, es decir, las pérdidas de pronto son espacios, ¿no?, que dejan lugar a otras cosas, y de pronto no, de pronto son una parte de nosotros que nos arranca la vida. Y es importante aprender a vivir con ello. Entonces, sí, pérdidas son de muchísima índole.
Muy bien, sí, es cierto. El cambio es algo que desafortunadamente o afortunadamente no podemos evitar porque si no estaríamos estáticos y sería muy aburrido, yo creo. Entonces hay que saber cómo manejar este tipo de situaciones y es por eso que nos parece un tema súper, súper importante. ¿Y cuáles son las diferencias entre el duelo que tienes como consecuencia de una pérdida y el luto cuando pues pierdes a alguien, a una persona, a un ser querido? ¿Hay alguna diferencia? Sí, por supuesto. De hecho, el español nos permite hacer esa diferencia. No todos los idiomas Así es. diferencian. Por ejemplo, en italiano hay un solo término y es muy complicado, pero también en inglés existen dos términos, ¿no? El luto, que en inglés, o el periodo de luto, es bueno encajarlo dentro de este, digamos, de esta definición. El periodo de luto, que es el mourning, se refiere a justamente lo que sigue después de la muerte de una persona habitualmente. Hay lutos no por muerte, pero son menos usuales. Y se refiere a lo que socialmente se acepta, se da permiso de vivir a raíz de una pérdida. Me refiero a que dependiendo de la cultura, de la religión de cada persona, el luto involucra los rituales fúnebres, involucra el tipo de vestimenta que se utiliza los días posteriores a una muerte y todo, digamos, la respuesta social, digamos, de la familia, de las personas cercanas a raíz de la muerte. Entonces, durante un periodo de luto, sabemos que las personas que no fuimos directamente afectadas por la pérdida, nos acercamos a la familia, a los dolientes de una manera diferente, con mayor precaución, con mayor sensibilidad habitualmente. En Estados Unidos, ustedes me corregirán, se acostumbra que los vecinos lleven comida a la casa de los dolientes para que no tengan que cocinar. En fin, en cada cultura existe una participación social que finalmente manifiesta este apoyo después de una pérdida. Mientras que el duelo, que también más que un periodo se conoce como un proceso, que en inglés es grief, son palabras muy diferentes, igual en inglés como en español, es aquel proceso que implica esta adaptación a algo o a alguien que perdimos. Entonces, no toda pérdida es seguida de un periodo de luto, porque de pronto, o es un luto interno, ¿no? No es un luto social como cuando perdemos un trabajo quizás, pero sí hay un proceso de adaptación porque esperábamos seguir con esa persona o con ese proyecto o con esa cosa y al no tenerlo necesitamos reacomodarnos frente a esta pérdida. Ahora, algo importante es que no todas las pérdidas que vimos en la vida necesariamente implican un proceso de duelo posterior. Es decir, puedo enfrentar determinadas pérdidas sin ponerle tamaño, o sea, no poniéndolas chiquitas o grandes, pero con una adaptación, digamos, funcional e incluso de pronto rápida. Pero sí, cuando una persona está viviendo un proceso de duelo, quiere decir que hubo una pérdida antes, que es diferente a cuando hablamos de, por ejemplo, una depresión. ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas que comparte un proceso de duelo con un trastorno del espectro depresivo. Y una persona que padece depresión no necesita haber perdido absolutamente nada. Justo una de las cosas más difíciles de vivir con depresión es que no hay un porqué, ¿no? No es, claro, me siento tan enojada o tan triste o no tengo ganas de hacer absolutamente nada porque antes pasó algo, sino la depresión no tiene una causa directa a diferencia del duelo que, repito, son procesos distintos. Uno es un cuadro clínico, el duelo también tiene síntomas clínicos, pero es una diferencia importante. Pero cuando una persona está viviendo un proceso de duelo, quiere decir que sí, antes hubo una pérdida. Si no hubo pérdida, probablemente no sea un duelo, sino algo más. Y comúnmente asociamos este duelo con la muerte. Entonces, entiendo que no necesariamente es un proceso que inicia cuando muere
algún ser querido o alguna persona conocida, un familiar. No necesariamente es así, por lo que estás diciendo. No, exactamente, no. Las pérdidas, es decir, yo puedo tener un proceso de duelo subsecuente a un divorcio, a un aborto, a un cambio de una mudanza, un cambio de Cambio de trabajo, país, claro. exactamente, la pérdida de la salud. eh, mm, exacto, ante cualquier tipo de pérdida, si existe digamos, este proceso sí se llama duelo, no necesariamente por una muerte. Y en un duelo existen diferentes fases que puedas identificar y que tengan una duración determinada. Ojalá fuera así. Pero esto, qué bueno que me preguntas esto, porque es un gran mito del duelo. Y bueno, y quiero mostrarles digamos, gráficamente un poquito. Estas son las expectativas sociales y personales que tenemos acerca de un proceso de duelo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre la pérdida, sí, esperamos que desde de ese lugar tan oscuro, tan doloroso, poco a poco, con el pasar de las semanas y de los meses, nos vayamos sintiendo mejor, ¿no? Excepción hecha por algunas fechas importantes y significativas, como un cumpleaños, como la Navidad, un aniversario, por ejemplo, si se trata de la ruptura de pareja, y que unos meses o unos años después nos vayamos sintiendo mejor. Esta es la expectativa social, ¿no? Todos esperamos que un doliente pase por más o menos este proceso de una manera vagamente lineal. Bueno, la realidad del duelo es esta. O sea, el duelo es así. No existen etapas, no hay metas que hay que alcanzar, así no es como una carrera, 5 kilómetros, 10 kilómetros, ya llegaste y terminaste el maratón. No existe. El que se conoce, y aquí lo tengo, como el modelo Kubler-Ross de las 5 etapas del duelo, que es tan famoso y que se aplica, tú me dirás, Ana, desde la organización y en muchos contextos, en realidad es un modelo, es el primer modelo de duelo que nació además en circunstancias muy diferentes, es decir, esta maravillosa psiquiatra suizo-estadounidense trabajaba en hospices con personas que habían sido diagnosticadas y habían sido desahuciadas, es decir, con enfermedades terminales. Y ella, al trabajar con estas personas, observó que tenían un periodo de adaptación ante la noticia de la inminente o no tan inminente muerte, que incluía estos momentos, ¿no? Un momento de no poder creer que me voy a morir, un momento de rabia, luego una negociación con la realidad, probablemente depresión, aceptación. Naturalmente, ni en este orden, ni necesariamente pasaban por estas fases, por todas las fases. Pero sucede que los practicantes que siguieron a Kubler-Ross, a Elizabeth Kubler-Ross, observaron que también las personas, los familiares, una vez que fallecía digamos, el paciente, la persona querida, también pasaban por momentos muy similares. Entonces, este modelo se difundió como si fuera la receta mágica que nos da como las pautas para poder vivir un proceso de duelo. Y la realidad es que si tuviéramos únicamente estas, que la mayoría son emociones o sentimientos o estos momentos, pues estaríamos, como se dice en mi pueblo, a caballos. Estaría increíble pasar por 5 momentos. O sea, ya no hay frustración, no hay confusión, no hay sentimiento y todos los demás. Entonces, sí, no es un modelo, digamos, me permito llamarlo obsoleto, y no porque en un proceso de duelo no nos sintamos enojados. La situación es que, como decía antes, eh, me siento enojado en este momento, ¿se ve la flechita de sí, mi, se de ve, mi sí. de pantalla?
Y aquí vuelvo a estar enojado y estoy enojado después de un mes y después de 6 y después de un año y medio y eso es normal. O me siento triste, a lo mejor no de inmediato, empiezo a sentirme triste 3 meses después o empiezo aceptando, pero luego ya no hay aceptación y luego regresa la aceptación. El duelo es un proceso tan complicado, tan extraño, tan retador, que no encaja dentro de un modelo lineal. De hecho, nada humano es lineal, nada que tenga que ver con las personas. Hoy en día, entonces, bueno, yo los invito a que no hagan mucho caso de este modelo, no porque no pueda ser una referencia, pero no son metas, sino son etapas. O sea, sí, podemos vivir de pronto depresión, sí, podemos vivir de pronto negación, pero no es un camino. Hoy en día los modelos actuales, posmodernos del duelo, hablan de los dolientes como partícipes activos dentro del proceso, es decir, que se enfocan en lo que hacemos y en lo que se nos dificulta hacer para poder adaptarnos ante la pérdida. Entonces, una de estas teorías, que es de este autor, Borden, que la ha cambiado y la ha modificado y demás, plantea de manera muy sintética que hay tareas durante un proceso de duelo. No es tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Vamos haciendo lo que podemos, cada tarea puede durar meses, puede durar algunos años, y plantea 4 tareas que se sintetizan de esta manera. La primera tiene que ver y sí es como un poquito la primera en el sentido de que no es sencilla la primera tarea, toma tiempo y es un poquito de no tener las demás pues no podríamos trabajar en las siguientes, es aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que ya no estoy casada, aceptar que ya no está la persona querida, ¿no? Aceptar que ya no vivo en donde vivía antes. Otra tarea tiene que ver con experimentar el dolor y esto cuesta muchísimo trabajo, mucho trabajo también a nivel cultural, es decir, hay mucho que hacemos para poder evitar el dolor porque es simplemente incómodo y a veces es abrumador. Experimentar, verbalizarlo, sentirlo a través de los recuerdos y demás. Perdón que te interrumpa, No, Francesca. Creo que ahí es donde la mayoría de la gente se atora, porque no está permitido, porque por regla social experimentar el dolor es como desde niño, ¿no? No, o sea, ay, cálmate, te pegaste, pero no es para tanto, ¿no? O sea, como que qué bueno que desde pequeño te van condicionando a esta parte de no experimentes el dolor, evítalo. Si hay oportunidad, me gustaría hablar un poquito justo de lo que acabas de mencionar, cómo tratamos el duelo con los niños y cuál es la relación justo con esto, porque tienes toda la razón. Y o sea, culturalmente hay emociones como más permitidas y otras menos permitidas. Así es. Y en la cultura mexicana y de muchos países de Centro y Sudamérica sabemos que el cómo estás bien es como... Exacto, es como la respuesta automática, claro. Exactamente, claro. Exactamente. Y bueno, y entre las otras tareas implican adaptarse al ambiente donde la persona o donde el proyecto ya no está y todos los cambios, ¿no? de adaptación que tengo que hacer. Recolocar emocionalmente al ser querido, al proyecto, al matrimonio y continuar viviendo y lograr reinvertir energía positiva en otras relaciones, en otros proyectos y eventualmente superar el dolor, que sería como, si podemos plantear una meta, quizás esa pueda ser. Y superar el dolor no significa ya no sentirlo, pero significa que ya no me atañe, que cuando hablo de la persona, cuando hablo de mi matrimonio, cuando hablo de aquello que perdí, ya no me invade el dolor, ya no me siento envuelta e incapacitada por el dolor, sino que puedo sentir que tengo cierto manejo de este dolor que está, pero que lo puedo manejar y puedo seguir funcionando y viviendo, ¿no? Esas son un poquito las tareas del duelo. También otro autor... Perdón. ¿Esto es la elaboración del duelo o es otra cosa la elaboración del duelo? Digamos que aquí van de la mano. Okay. Este es otro modelo que platica de qué está hecho el proceso de duelo, o sea, las tareas que implican el proceso de duelo.
faltaría, por ejemplo, en este modelo algo de otro modelo, de otro autor que se llama Niemeyer, que es más actual todavía, un modelo constructivista, que habla también de la importancia de resignificar nuestra vida a partir de la pérdida, ¿no? ¿Cómo vamos resignificando? ¿Cómo voy resignificando mi rol de mujer, por ejemplo, de mamá, de persona al perder a mi esposo? ¿Cómo se resignifica mi casa no estando la persona que vivía ahí? Y también le da mucha importancia a las creencias espirituales, porque sí, es una herramienta más en un proceso de duelo. Digamos que aquí las personas que tienen alguna creencia espiritual tienen una ventaja con respecto a las personas que son ateas. No necesariamente, pero sí, es digamos, un recurso potencial en este sentido. Esto que mencionas es interesante porque yo creo que en todas las épocas ha habido personas que dicen que son ateas, y yo sé que es un tema muy, muy controvertido, que más bien yo lo asocio con el profesar o no profesar una religión, pero no con no tener esta parte de espiritualidad que todos los seres humanos intrínsecamente tenemos. Entonces, yo creo que hay que reconocer que sí somos seres espirituales por naturaleza, independientemente de si profesamos o no profesamos una religión, o de si creemos o no creemos en un Dios o en algo más grande que nosotros. Esta parte espiritual tiene que ver también con valores. Entonces, y creo que eso hace mucha falta hoy día y se ha perdido mucho esta atención o esta consideración de valores, valores morales y tu parte espiritual en dónde está, ¿no? No sé qué piensas. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo. Y sabes, creo que de pronto, y me permito decirlo, creo que los católicos de pronto manifestamos bastante ignorancia hacia lo que es que, ¿no? En la parte de la religión, la espiritualidad y demás, por ejemplo, ¿no? Si le preguntamos a un católico cuál es la diferencia entre Jesús y Dios, me pregunto cuánto sabemos dar la diferencia simplemente por eso. Entonces, estoy de acuerdo, confundimos la espiritualidad con la religión. Y estoy, de verdad, me encanta escucharte porque sí, la espiritualidad es algo natural, es un llamado natural. Simplemente, si tenemos fe, o llamémosle esperanza, porque pronto la palabra fe no es demasiado religiosa, si creo en algo intangible, si creo que algo va a salir bien o algo va a salir mal, si tengo esperanza, si creo en mí, si creo en mi familia, esa es mi espiritualidad. No tengo que creer en una figura religiosa para ser una persona espiritual, evidentemente, ¿no? Y sí, y en el caso de las pérdidas, los duelos, los retos de la vida, creo que ahí tenemos una ventaja las personas que tenemos una conexión mayor con nuestra espiritualidad, pues. Sí, yo estoy, digo, creo que esa es una parte fundamental del ser humano que ayuda, digo, evidentemente en un proceso como este, que es sumamente complejo, y ayuda en todos los ámbitos de la vida. Entonces, si tenemos esa eh, base o ese soporte, ¿no?, de espiritualidad, realmente nos va a ayudar a sobrellevar no solo un duelo, sino muchas otras cosas en la vida, porque digo, la vida no es una burbuja color de rosa, ¿no? Entonces, todos tenemos todos los días dificultades y todos nos enfrentamos en algún momento a situaciones que no son agradables. Y eso es como un refugio al que te puedes acoger, ¿no? En el que puedes realmente sentirte protegido, y creer en ti, como dices, y creer en tu familia es también parte de un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante todo esto. Y creo que la siguiente pregunta sería si
bueno, si Ana, ¿tú quieres decir algo? No, para nada, no. Es que te quedaste. Dije, ¿y luego? Es que fue un pensamiento muy profundo, hay que Exacto. digerirlo. Bueno, y la siguiente pregunta, o sea, lo que me lleva a esto es un poco a pensar, existen diferentes tipos de duelos, ya sabemos que hay diferentes tipos de pérdidas, Sí. y entonces yo pensaría, ¿hay diferentes tipos de duelos o todas las pérdidas que sufrimos son un proceso similar en términos de duelo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una diferencia si pierdo a un ser querido o si pierdo a mi perro o si tengo un cambio de casa o de país? ¿Es diferente? Sí, pero no depende de la pérdida. Depende de otros factores, es decir, depende principalmente de cómo somos, nuestra personalidad, nuestros recursos, nuestras limitantes personales. Depende de las circunstancias de la pérdida, es decir, si falleció mi mascota, cómo falleció, si fue un periodo, si fue por enfermedad, si fue repentino, si fue un accidente, si fue por vejez. Y también de los factores interpersonales, es decir, las circunstancias que tienen que ver con el momento de la pérdida y la reacción de las personas a mi alrededor. Entonces, de todos estos factores que evidentemente nos marcan que no existe un duelo igual a otro, no es posible, ¿no? Incluso no porque sea Silvia como es Silvia y como es la familia de Silvia, las pérdidas que vaya a tener, los duelos se van a aparecer de ninguna manera, porque pues en cada momento, como comentabas al principio, cambian las circunstancias y de pronto una persona que pudo acompañarnos y apoyarnos en un momento de una pérdida, a lo mejor 2 años después ya no está disponible para acompañarnos ante otra pérdida. Entonces, son muchos factores y hay muchos tipos de duelo diferentes. Algunos, digamos que depende un poquito de los autores. Hay autores que plantean 8, autores que plantean 15, pero bueno, desde mi experiencia, les platico de algunos. El duelo anticipado, es el que a mí me gusta llamarle como el duelo regalo. Le voy a poner comillas, evidentemente, porque en cualquier circunstancia en la que podamos anticipar una pérdida, yo creo que es un regalo, porque podemos de alguna manera prepararnos para la pérdida. Se da especialmente cuando tenemos un diagnóstico, una persona querida que se encuentra enferma, y entonces podemos ir viendo digamos, el deterioro, la progresión y la muerte como algo inminente. Y no quiere decir que aceptemos la muerte, pero sí nos puede dar la pauta para decir, ok, es una posibilidad, versus una persona que fallece de manera repentina, donde el shock es mucho mayor. Entonces, en el momento en que aceptamos que va a ocurrir una pérdida o que estamos próximos a una pérdida, que puede ser igual un divorcio, que puede ser igual una mudanza, entonces es que comenzamos a vivir el duelo. Ahora, el vivir un duelo anticipado no nos exime o no nos salva de vivir también un duelo después de que haya ocurrido la pérdida. Simplemente es algo que, digamos que es un recurso. El duelo anticipado es un recurso que facilita y habitualmente hace que el duelo posterior a la pérdida sea más manejable desde este punto de vista. Así como hay duelo anticipado, hay duelo retardado o duelo congelado. Quiere decir que durante un tiempo vemos a la persona que sufrió la pérdida como si nada, pongámosle muchas comillas, porque nunca sabemos lo que pasa en el corazón, en la cabeza de alguien, pero los síntomas de duelo, las tareas de este proceso no se manifiestan hasta mucho tiempo después, que pueden ser varios meses o incluso algunos años después de la pérdida. Entonces, digamos que aquí el mecanismo de defensa que está actuando es la negación, pero sí hay un duelo que se asume y se asume después. Otro duelo en donde actúa principalmente otro mecanismo de defensa es el duelo inhibido.
Y sobre todo ocurre cuando con personas que tienen, que de por sí son poco expresivas o tienen por personalidad, tienden a ser introvertidas. Entonces les cuesta mucho trabajo expresar las emociones. Evidentemente el dolor es una de ellas. Y no hay signos evidentes de afectación, repito, lo que se ve, ¿no? Pero sí se está observando el duelo ante otros síntomas, ante la presencia de otros síntomas, por ejemplo, síntomas somáticos, es decir, la persona parece que no está viviendo el duelo, pero desde hace unos meses tiene problemas de digestión, por ejemplo, o le duele mucho la cabeza. O también otros síntomas como puede ser disfuncionalidad laboral, problemas de concentración. Entonces es inhibido porque estamos reprimiendo el proceso de duelo, estamos reprimiendo el dolor, pero se cuela los síntomas por otro lado, ¿no? La represión no hace un trabajo, nuestro mecanismo de represión no logra reprimir todo, ¿no? Y poner un switch de off, como en el caso del duelo anterior, sino que es justamente una inhibición del duelo. También existe el duelo ausente, en donde participan más mecanismos de defensa. Es raro que solo participe uno, pero en este caso sí hay un gran esfuerzo, todos es a nivel inconsciente, no estamos conscientes de que, ay, estoy reprimiéndome, o estoy evitando, o estoy negando, no. Existe una fuerte negación hacia la realidad de la pérdida, que no necesariamente es verbal, es decir, la persona puede decir, sí, entiendo que falleció mi esposa, por ejemplo, pero hay una fuerte evasión y se hace, digamos, todo lo posible para evitar conectar con el dolor y demás. Y aquí no se sabe si la persona eventualmente vivirá el duelo, es decir, si es un duelo congelado o si llegará a un punto de breakdown, digamos, un punto crítico en el cual se manifieste y desborde la tristeza de esta forma. También otro duelo que se parece es el duelo no elaborado, en donde aquí es muy diferente porque la persona no es el duelo que se congela, parecería ser que es la persona que está congelada y no logra regresar a su vida, sus actividades, y sigue viviendo el duelo de una manera muy intensa, con un alto grado de disfuncionalidad, sin que haya, digamos, síntomas de que poco a poco, en algunos aspectos, va mejorando. Entonces, sí, es uno de los duelos complicados, porque también una definición de duelo complicado y se le puede poner a un duelo no elaborado. No sé si este en especial quedó claro. Sí. Sí. Es como si, digamos, la persona han pasado 3 años, vamos a suponer 5 años, 1 año desde que perdió a su hijo y sigue vistiéndose de negro, sigue sin poder salir de la casa, sigue sin poder sonreír. Está como muy atorado porque vive síntomas de manera muy intensas, pero no los está elaborando, no está trabajando para digamos, avanzar un poquito en cuanto a esta situación de pérdida. Este es el que, digamos, se conoce un poquito más. El duelo patológico, algunos autores le llaman duelo crónico o duelo complicado, aunque el duelo complicado quedamos que puede aplicar a diferentes tipos de duelo. Y el duelo patológico no se define por el tiempo de duelo. Eso es algo muy importante. El tiempo solo es un factor que puede ayudar a evaluar si hay una patología o una cronicidad en el duelo. Pero otro factor bien importante es que los síntomas estén muy intensos, sean muy intensos. La persona se siente muy angustiada y no es posible ajustarse a la pérdida, asumir el cambio, y las reacciones son prolongadas e intensas. Se parece mucho a la anterior, con la diferencia que una persona con un duelo no elaborado puede que se observe en la vida cotidiana y haya como un embotamiento afectivo, como una persona que está así constantemente como que parecería muy deprimida,
Y aquí en un duelo patológico hay mucha emotividad, es decir, todavía a pesar del tiempo, los síntomas son muy intensos, el llanto puede ser muy intenso cada vez que habla de la persona y no puede tampoco en este caso regresar a su cotidianidad poco a poco en prácticamente ningún aspecto. Este es un duelo muy, digamos, todos los procesos de duelo son evidentemente difíciles y tristes, pero este es uno que a mí particularmente me genera particular enojo, porque, y justo tiene que ver con un ejemplo que tú hiciste hace rato, Silvia, que tiene que ver con la pérdida de una mascota. Ayer estaba platicando en línea, igual que hoy con ustedes, en el marco de un diplomado, y hablábamos de duelo, y una persona decía, ¿y cómo podemos procesar un duelo que las demás, los demás cercanos no, como que no ven como un duelo, como es la pérdida de una mascota? Ese es se le llama duelo no desautorizado, es decir, no tenemos permiso social, permiso cultural por nuestra religión, etcétera, de sentirnos como nos sentimos por determinadas pérdidas. Eso aplica a las mascotas, aplica, por ejemplo, ante un aborto espontáneo. ¿Qué sucede? Que las personas dicen, sí, lo siento mucho, pero solo tenías 4 semanas de embarazo, pero solo, no, pero era una mascota, pero. Bueno, aquí de verdad es tan complicado sentirnos apoyados cuando nos sentimos francamente muy afectados por una pérdida. Y también ocurre cuando la muerte de un ser querido es una muerte estigmatizada, por ejemplo, una muerte por suicidio, una muerte por SIDA, una muerte por, eh, digamos, una muerte en la que culpamos al fallecido porque quizás conducía en estado de ebriedad. Entonces, las personas cercanas, la sociedad o la sociedad minimiza la pérdida y eso hace que no tengamos permiso de vivir el duelo. Entonces, por eso a mí me parece muy particularmente triste este duelo. Y esto aplica, por ejemplo, cuando tienes una pérdida material. Estoy pensando, por ejemplo, si se incendia tu Sí, casa y pierdes todo, sí, ¿no? Y toda la gente sí, te va a decir, ay, bueno, lo bueno es que tú estás bien, que tu familia está bien, que tus mascotas no sufren, absolutamente. pero Exacto. y Un todo lo excelente demás es ejemplo. material, pues es una Sí, pérdida importante, ¿no? claro, absolutamente. La pérdida de fotografías, ¿no? Exacto. Hubo lo que pasó en el sur de Estados Unidos con Katrina. A veces es más complicado enfrentar que ya no tengo objetos de la persona querida que perdí mi casa, porque bueno, mi casa sí, le tenía mucho cariño, pero las fotos, no tengo fotos de mis padres. Es decir, sí, por supuesto. Gracias por traerlo a colación. También un coche puede dar un duelo no autorizado. ¿Por qué no? Me costó mucho trabajo comprarlo. Tenía 5 años con él, 1 año, 10 años. Fue muy difícil. Ahora no tengo cómo transportarme y no hay permiso para vivir este periodo de adaptación. Y yo Y creo que también tiene creo que ver que también, ay, perdón. perdón, Compartimos las dos. Yo me refería a este tipo de relaciones, ¿no? Que bien decías, como cuando están estigmatizadas, pero es muy clásico que te divorcias de alguien que, no sé, te golpeaba o era violento y entonces, ay, bueno, pero ¿por qué sufres si ya te deshiciste Sí, del que te golpeaba? increíble, Y tú, ¿verdad? Increíble la hello. falta de empatía que podemos llegar a tener como si solo fuera, como si fuera fácil y como si nos deshiciéramos de un monstruo, ¿no? Evidentemente sí me costó tanto trabajo terminar estas relaciones porque sí, me golpeara y era agresivo, pero también compartía cosas y también tenía sus Exacto. cosas buenas, que eso existe en cualquier relación, porque no existen Relaciones este, perfectas. exactamente y tampoco existen monstruos, es decir, es muy exacto, son maravillosos ejemplos de duelos no autorizados o de la dificultad que tienen de pronto las personas cercanas en entender por qué vivimos un duelo, pues porque ellos no lo han pasado probablemente, ¿no? Claro, claro. y yo lo que iba a mencionar, y creo que es importante hacer la distinción, es en cuanto a pérdida de cosas materiales, en las que sí puedes vivir este proceso cuando tienes una pérdida, como un coche, por ejemplo, yo creo que no hay que confundir con
un apego malentendido a las cosas materiales, ¿no? Claro, Es lo que por supuesto. representa esa cosa o ese objeto respecto a ti, respecto al esfuerzo que te Sí, costó tenerlo, sí, etcétera. Pero no es que tengas absolutamente. un apego material malentendido, ¿no? Ujú, ujú. De hecho, hay un duelo que aplica para el ejemplo que estás haciendo y ahorita llego a él, si te parece. Qué buenos ejemplos. Aquí está. Esto que acabas de mencionar se le llamaría duelo distorsionado. Es decir, un duelo que es, digamos, muy intenso, de mucha duración, y no hay esta coherencia entre la pérdida y la intensidad y la duración del duelo, como puede ser, por ejemplo, el coche, ¿no? Está perfecto que lo vivas como una pérdida. Lo que ya no sería sano sería considerar que un año después sigues llorando, a lo mejor no físicamente, pero lamentando la pérdida del coche, porque justamente hay un tema de apego exagerado, Claro. evidentemente. Entonces, sí, el duelo distorsionado se define, digamos, aplica diferentes tipos de duelo, pero creo que este es el mejor ejemplo. Y también, hablando del coche, eh, una persona que no tiene este apego exagerado al coche, pero que sí, pues le costó trabajo, esfuerzo, es algo que utilizaba, ahorita está sin coche y demás, podemos vivir microduelos, que no es lo mismo que un duelo abreviado. Un microduelo es realmente poder decir, ok, pues ya no tengo el coche, es, digamos, que tengo un proceso de adaptación a la situación de pérdida muy, muy corta. Corta me refiero, incluso puede ser un día, de pronto hay pérdidas, ¿no? La pérdida de una cita importante, pero puedo sentirme mal, vamos a poner este mal entre comillas, no puedo sentir muchas situaciones, pero hago lo que necesito hacer para adaptarme, para resignificar esta pérdida, y en un par de días puede que salga lo mismo por una pérdida de un coche unos días, ¿no? Que también es un poquito distinto al duelo abreviado, que es un proceso más complejo, también corto, pero no tan corto, ¿no? Puede ser un duelo de algunas semanas, por ejemplo, cuando fallece un familiar a quien yo quería, pero que no era cercano a mí. Okay. Digamos, a mi vida, recolocando al difunto, manejando mi dolor, decir, en un proceso complejo, mucho más complejo con microduelo, que toma algunas semanas como ejemplo, se le llamaría duelo abreviado, en contraposición al duelo prolongado, ¿no? Que habíamos visto. Eh, y los otros tres, el duelo colectivo, bueno, cuando ocurre una tragedia o una catástrofe natural en una comunidad, en una institución, evidentemente el duelo embarca muchas personas. Y también sucede cuando fallece una figura popular muy querida. Se le llama, bueno, en algunos países se llama luto nacional, y bueno, y existe después del luto procesos de duelo a nivel colectivo, ¿no? Y es evidentemente también válido. Duelo traumático, que repito, no repito, creo que él no lo había dicho, se pueden entrecruzar duelos, es decir, puedo vivir un duelo anticipado porque todavía no ocurre la pérdida junto con un duelo traumático, es decir, se pueden cruzar duelos o puedo vivir dos tipos de duelo al mismo tiempo. Un duelo traumático, algunos autores le definen, así, lo llaman así, otros le llaman duelo complicado. Ocurre cuando la pérdida sucede en circunstancias trágicas, violentas. Bueno, se le puede llamar un duelo traumático, pero también se le puede llamar un duelo complicado cuando no tengo yo el cuerpo del difunto, ¿no? Como desgraciadamente tantas personas en México viven la desaparición de personas queridas y pasa mucho tiempo, pero hasta que yo no esté seguro que mi ser querido, mi hijo, mi hija, realmente está muerto, es muy complicado elaborar el duelo y se convierte en un duelo, sí, pero un duelo o distorsionado o traumático. En una palabra, yo le llamaría finalmente un duelo muy complicado, de los duelos más difíciles que existen. Y el duelo acumulativo, cuando se juntan las pérdidas, ¿no? Se juntan las pérdidas y no necesariamente en un tiempo corto.
por ejemplo, una persona que conozco indirectamente vivió la pérdida de su mamá por suicidio y un par de años después vive la pérdida de su esposo por asesinato. Eso hace que sean dos duelos complicados, traumáticos y además se juntan. ¿Por qué? Porque la muerte de un ser querido ante circunstancias tan terribles hace que sean duelos largos y es normal que sean largos y cuando no bien he terminado de reponerme de una pérdida ocurre otra y esto realmente complica todo. En fin, son muchos duelos, muchos tipos de duelo que podemos vivir. Y este cumulativo, por ejemplo, puede ser también cuando eres el único sobreviviente en un accidente. No, aquí hay algunos autores que le llaman aparte. Digamos que es un duelo en donde la característica principal es la culpa del sobreviviente, así se llama en una situación traumática, entonces no se le llamaría acumulativo específicamente. Okay. Interesantísimo el tema. Wow. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, la verdad sí, muy complejo. Sí, sí, como el proceso per se, por eso la maraña es sumamente complejo. Sí. Complejísimo. Bueno, me toca ya a mí las preguntas, creo, porque ya no sé si voy o vengo con las preguntas, me hice un poco pelotas, pero creo que un poco lo que platicaba contigo al principio, de cómo poder hablar del duelo con los niños, porque es bien importante. O sea, a mí me toca, bueno, soy mamá de dos pequeñines y en algún momento estuve involucrada en una situación en la que un niño de aproximadamente 4 años perdió a su papá por una enfermedad terminal y al niño no lo enfrentaban, o sea, lo tuvieron como en casa todo el tiempo diciéndole que el papá estaba bien, etcétera, y a mí me parecía eso una parte un poco ilógica e irracional, pero también me preguntaba cómo puede, o sea, cómo se le explica a un niño, se puede, hay manera de prepararlos para explicar el duelo a los niños. Sí, este es un tema muy, muy cercano a mi corazón no solamente se puede, sino, voy a decir una palabra que actualmente no uso, se tiene que. Los niños tienen derecho de entender, de tener una explicación, de vivir su propio duelo y de que seamos nosotros, sus cuidadores principales, su mamá, su papá, quienes se lo explicamos. Por supuesto, podemos pedir toda la ayuda necesaria. Es muy difícil, pero tenemos que hacerlo. Muchas cosas difíciles Claro. cuando somos papás. Bueno, esta es una de ellas. Porque es un tema muy cercano a mi corazón, no solamente porque yo también soy mamá, sino porque demasiadas veces he visto duelos complicados por esta sorta de sobreprotección que tenemos hacia los niños o los adolescentes y también hacia las personas mayores. Claro. Recientemente, bueno, indirectamente conozco una persona mayor que falleció sin saber que su hijo había muerto, porque todos los demás hijos decidieron ocultárselo. Yo la verdad me pregunto cómo pueden vivir con esa culpa, y lo digo con respeto, por respeto hacia la dificultad. Sé cuán difícil es, yo lo he hecho, yo he hablado con niños de la muerte, es dificilísimo, nos quiebra y se vale quebrarnos, pero hay que hacerlo. Ahora, tenemos este concepto tan agresivo, porque la sobreprotección, bueno, mi trabajo es una forma de agresión, de alejar a los niños, a los adolescentes de la muerte, de las pérdidas, porque queremos protegerlos del dolor, alejarlos, evitar un sufrimiento. Bueno, pues, mire, muy recientemente, en el último año y medio, en los últimos 2 años, he trabajado muchísimo con el tema del suicidio. Desgraciadamente, es decir, hay mucho suicidio, muchas personas que se suicidan y esto está directamente relacionado con el tema del suicidio. ¿A qué voy? Que es necesario que desde pequeñitos
los niños se enfrenten a la vida. Y la vida implica que, se te olvidó la tarea, bueno, no la vas a entregar, pero es que la maestra me va a poner, sí, te va a poner una calificación. Claro, Hay una consecuencia. exacto. Hazte responsable de la consecuencia y hay que manejar la frustración. Los nos, no es no, pero, no, bueno, es un no. Los niños necesitan aprender a frustrarse, necesitan aprender a perder, necesitan aprender qué significa el fracaso, y el fracaso es necesario para fortalecerlos a ellos. Y entre la frustración de la vida y la realidad de la vida están las pérdidas. Porque si cada vez que muere el pez le compramos otro, si cada vez que, porque van a morir muchas personas a lo largo de la vida, van a perder muchas cosas, ¿qué vamos a hacer? Tratar de reponer, tratar de alejarlos. Bueno, sí, es una opción, pero no nos extrañemos que lleguen a la adolescencia siendo personas muy frágiles, extremadamente frágiles, porque no van a poder con la carga de exámenes, no van a poder con una ruptura amorosa, no van a poder con un amigo que deja de hablarles. Entonces, exacto. Esto va de la mano, o como se dice en México, va junto con pegado, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, digamos, a partir desde que nacen, una de las preguntas que me hacen con frecuencia es, ¿a partir de qué edad un niño vive un proceso de duelo? O sea, siente el duelo desde que nace. Yo me atrevería a decir desde la panza, es decir, desde que es una criatura formada en el vientre, siente, y los que hemos vivido, y hablo en primera persona, una pérdida estando embarazadas, yo perdí a mi mascota estando embarazada, sabemos que se sienten las reacciones del niño como reflejo de cómo nos sentimos, y es bien interesante, pues, claro, porque sienten, es como cuando tenemos dos perros y fallece uno, también podemos ver el duelo en el otro perro que está, es decir, es tan natural, sentimos. Entonces, ¿cómo pensamos que un bebé, por ser bebé, no siente? Claro que siente cuando estamos ansiosos, siente cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando estamos alegres, y responde ante esto. Recuerdo que estaba acompañando a un hombre joven en un proceso de duelo posterior a la pérdida de su hermano y a su cuñada por un accidente automovilístico muy trágico. Sobrevivieron las dos niñas y fallecieron los dos papás. Y me platicaba de cómo reaccionaba su bebé de 10 meses, cómo reaccionaba al ambiente, porque evidentemente el duelo es familiar. O sea, claro. aunque a menos que se saque al niño y se le lleve a otro lugar muy lejano con alguien que no tenga nada que ver con la familia, pero estamos simplemente negando una realidad. Entonces, la concepción de la muerte cambia, pero a cualquier edad se vive. Me voy a brincar porque tengo ganas de decir, digamos, de contestar tu pregunta de manera directa, Ana. Gracias. ¿Cómo se ocurre? Es que vamos a esperar a que pase el funeral. No, se le tiene que hablar en el momento, por respeto. Exacto. Porque el niño es un miembro de la familia. Esa parte porque a mí me frustra. De repente lo vemos a los niños también. como, o sea, es un niño, pero es un ser humano, o sea, pequeñito, pero tiene capacidad de entender a su nivel, obviamente, Claro. pero porque hable, o sea, háblele. Perdón que te interrumpa, pero es que sí, no, es como, por favor, también te digo, también es un tema que ahorita lo estoy moderando, pero me causa muchísimo enojo. Me han llamado, por ejemplo, después de pérdidas muy, muy, muy trágicas, para preguntarme cómo tenemos que dirigirnos a los niños. Que bueno, gracias por buscar orientación, porque no es fácil. Y luego hacen otra cosa, o sea, les digo, es importante por estas razones, no porque lo diga yo, sino porque el niño o la niña, desde que es pequeñito, siente que algo está pasando. claro. ¿Y qué sucede si no decimos? O si decimos el famoso no pasa nada, que es una mentira piadosísima, desde mi punto de vista, horrible, un recurso barato que realmente no nos, o sea, es como evitar el esfuerzo de poder decirlo. Es que me va a ver llorar, sí. Claro, y es normal. Es normal, pero también es extremadamente útil. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo que la dinámica familiar ha cambiado, mamá papás
está mucho tiempo en el trabajo, papá está más enojado, mamá la escucho llorando en el baño, o de pronto habla con la tía y llora, y veo y siento que las cosas cambian, y me dicen, no pasa nada, no te preocupes, no hay coherencia. Claro, Y esto me causa a mí, niño, niña, mucha angustia, claro. muchísima angustia. A partir de los 4 o 5 años, que tengo mucha fantasía y pensamiento mágico, me hago mis propios viajes, es decir, Historias, hago mis claro. propias historias acerca de qué pudo haber pasado, y eso puede empezar a justamente crear mucho miedo y más angustias. Entonces, ¿es difícil? Sí. Bienvenidos al mundo de los niños. Hay cosas que son difíciles con los niños. No será la primera ni será la última. Es importante hacerlo. Aprovechemos de las pérdidas, de cuando se rompe algo, de que fallece la mascota, empecemos por esta pérdida, porque desde la expectativa de algo que no se cumple, estamos enseñándole a lidiar con la vida. Entonces, ¿cómo se le habla a los niños? Con la verdad, en un lenguaje apropiado por su edad, en el momento, jamás mentir, ni mentir acerca del presente, ni mentir del futuro, pero todo estará bien. Tu abuelita está en el hospital, está muy grave, pero se va a poner bien. No, esa es mi esperanza. Esperemos que mejore. Claro, No decir, claro. la abuela se va a morir, no lo sé. Todos esperamos que no, todos están haciendo lo posible para que mejore, pero es una posibilidad. Y puedo decirlo en lágrimas, no pasa nada. Cuando yo lo que digo y lo que el niño siente de mí tiene una coherencia, le doy permiso al niño también de sentirse triste, también de que le duela, también de sentirse enojado y de empezar su propio proceso de duelo. Claro. Te vale decir, no sé qué pasará. Y si ocurrió una muerte y ocurrió en el hospital, es muy importante decir que los médicos hicieron todo lo posible, pero que la enfermedad era muy grave, que abuelita estaba muy enferma y que ya no había nada más que hacer. Así es la vida. Hablemos con los niños de la vida. Creo que esta parte que tú decías, sobre todo en nuestras culturas, ¿no? En la cultura latinoamericana, sobre todo, es como un rollo de superprotección, ¿no? Somos extra Sí, protectivos con nuestros sí. hijos, tratamos como de y que vivan en una burbuja, de no exponerlos a los riesgos, a las realidades, y se convierta después en una bola de nieve que es muy difícil para los niños cuando crecen, como adultos o como adolescentes, procesar las emociones y todo lo que crean, ¿no? Entonces, Fíjate que justo el último caso de suicidio, afortunadamente no logrado, es decir, fue un intento de suicidio, wow. de una chica de 20 años, al hablar con eh, su mamá sin saberlo, desde los primeros momentos, hablando muy en general de los chicos de hoy, habló de lo que probablemente llevó a esta chica a querer solucionar el momento difícil que está pasando quitándose la vida. Y habló de la sobreprotección y de la burbuja que tú mencionas. Sí. Nada más que no se escuchó ella misma. Entonces, cuando yo se lo reflejé, cuando yo le repetí eso, se quedó así como, sí, me doy cuenta, porque estaba muy clara en los recursos que tenía su hija, pero no estaba clara en todo lo que hizo para evitar que su hija enfrentara muchas situaciones desagradables cuando Claro. estaba más joven. Y mira, y este enfrentamiento que incluso, fíjate, estaba pensando ahorita que la palabra confrontar en español mexicano tiene una connotación súper negativa. O sea, cuando decimos, Así es que es. me confronté, o sea, Así parece es. que me peleé con, ¿no? Exacto, Tiene exacto. una connotación y es un tema cultural, no es un tema lingüístico, porque en España confrontación no significa lo mismo ni tampoco en Argentina. Pero sí, en la cultura latinoamericana en especial, somos particularmente, y me incluyo también a la italiana, particularmente incapacitantes con las personas vulnerables, es decir, les quitamos la posibilidad de enfrentar la vida y somos muy agresivos cuando evitamos, cuando decimos, no, tú no, Tú, mejor decimos
porque no puedes, Exactamente, tú porque siempre lloras, porque tú siempre te asustas. Estamos incapacitando, estamos dándole a la persona la posibilidad de crecer. Claro. Y bueno, una descalificación y hacer realmente a estos niños o adolescentes, no sé si hay alguna diferencia, ahorita vamos a ver, pero sí, hacerlos inseguros y hacerlos, aislarlos, ¿no? Y castrarlos de alguna manera, digo, figurativamente hablando, ¿no? Que es algo muy común en nuestra cultura, ¿no? Sí, absolutamente. Y sí, bueno, digamos, e inventar estas historias increíbles, ¿no? Por no decir que papá murió, que mamá murió, porque es una realidad que a lo mejor nosotros no hemos asimilado todavía. Bueno, que sea alguien más de la familia cercano al niño que pueda dar la noticia si nos cuesta tanto trabajo estando nosotros presentes o apoyémonos en un profesional. Lo que iba a decir es que se habla mucho de las situaciones win-win, ¿no? Donde todos ganan. Bueno, esta es una situación de lose-lose. Es decir, pierde el niño todo lo que hemos hablado, pero también perdemos nosotros. Perdemos credibilidad frente al niño, autoridad frente al niño, confianza frente al niño. Y luego nos quejamos en la adolescencia de que no nos dicen nada bueno. Pero ¿cómo? Si nosotros no somos capaces de hablar desde nuestras vulnerabilidades. Si a mí me cuesta trabajo hablar de las pérdidas, pero espero que mi hijo, mi hija me cuenten todo, ¿no? Todos sus problemas. Claro. Hablando de coherencia. Claro. Y bueno, cuando comunicamos una pérdida a un niño, ¿y qué pasó? ¿Qué significa que se haya muerto? Hay frases que hay que evitar. Hay que evitar hacerle creer al niño que la persona fallecida está dormida. Es importantísimo no decir que esté dormido porque puede crear mucha angustia al niño al quedarse dormido, puede pensar que si se duerme se va a morir. Evidentemente que se ha ido de viaje, que se fue lejos y cualquier otra mentira piadosa, ¿no? Piadosa y barata. Ahora, otra pregunta que me hace muchísimo es si los niños pueden participar a los rituales fúnebres. Claro que sí, por supuesto, si ellos quieren. Quiere decir que no obligaremos a los niños a ir, pero tampoco los obligaremos a quedarse en casa. ¿A partir de qué edad pueden ir a los rituales fúnebres? Depende de la madurez del niño, depende de qué es lo que va a suceder en el ritual, de qué tipo de ritual es, qué es lo que se va a hacer. En cualquier caso, digamos que como, no es una regla, pero como sugerencia general, yo considero que a partir de los 3, 4 años podemos considerar invitar al niño a la participación de ir al velorio y o ir al funeral. Ahora, antes de que el niño llegue al velorio, estamos hablando de muerte, evidentemente, siempre hay que decirle qué es lo que va a pasar, qué es un velorio, qué es una casa o es un lugar que se parece a tal cosa, qué es lo que va a haber flores, van a haber personas, muchas de las personas están vestidas de negro, muchas están vestidas de blanco, va a haber personas que vayan a llorar, hay personas que no vayan a llorar. Lo que va a pasar hay que decírselo. Y no porque el día antes del momento del velorio me dijo sí quiero ir, entonces damos por hecho que quiera. Al día siguiente le volvemos a preguntar, ¿todavía quieres ir al velorio? Sí. Acuérdate, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Y por qué las personas se están reuniendo en ese lugar? ¿O por qué vamos a estar en casa de la tía por este motivo? ¿No? Desde muy pequeñitos nos pueden dar respuestas, ¿sí? En el momento en que el niño acepta ir, es muy importante que no se quede solo, y que no se quede demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque no es un lugar, no es un lugar para pasear, ¿me explico? Es decir, igual que la escuela es perfecta, pero tampoco se trata de que esté 10 horas en la escuela, eso sería inadecuado para el niño. De la misma manera en un velorio, ¿cuánto tiempo? Depende del niño, la madurez, de cómo lo vemos, pero siempre que esté acompañado. Ahora, también una pregunta importante es si quiere ver el cuerpo. Cuando no hay una cremación, que también la cremación es toda una explicación que hay que hacerle al niño, qué implica. Si quiere ver el cuerpo del difunto, por supuesto que lo puede hacer. Yo voy a hacer así que algunas acotaciones y sugerencias. No si el cuerpo está, ayúdame con la palabra en español, si su rostro está alterado, porque a lo mejor tuvo un accidente y entonces una parte del rostro está, ¿cómo se dice en español? Desfigurado. Muchas gracias, desfigurado. En este caso, yo los invitaría a platicarlo
pero y sin detalles demasiado escabrosos, dependiendo de la edad. Si ya es un chico, chica, preadolescente, adolescente, cabe la posibilidad de que sí, si él lo quiere ver, es posible que lo vea, sobre todo también si es una figura de apego muy, muy cercana, pero es muy importante siempre, aunque el cuerpo esté en excelentes condiciones, explicarle qué es lo que va a ver. No va a ver al abuelito, va a ver el cuerpo del abuelito. Exacto. Y hay que hacer una diferencia muy importante. Abuelito está, dependiendo de las creencias, en el corazón, en el cielo, en los recuerdos, lo recordamos. El cuerpo es el templo que acompaña a nuestra alma, nuestro espíritu en vida. Aquí hay varias posibilidades, repito, depende de las creencias de cada quien, pero es muy importante describir que es el cuerpo del abuelo, que el abuelo no siente dolor y que probablemente lo vamos a ver diferente a como lo recordamos, más pálido, quizás más delgado, pero es el cuerpo, no es el abuelito. Y entonces puede verlo, si lo desea, con mucho gusto, evitando que se quede con el cuerpo solo o demasiado tiempo. O sea, si quiere estar una hora ahí, también hay que entender qué es lo que está pasando. Okay. Ahora, con los adolescentes, me preguntaron, no contesté, y es hablándoles como adultos. Adolescente, hay pocas cosas que le chocan más en la vida que ser tratado como un niño. Entonces vamos a tratarlo como un adulto, hablarle como un adulto. Su pensamiento a nivel literal de pensamiento es adulto. A partir de los 12, 14 años ya tiene un pensamiento abstracto, simbólico. Puede entender absolutamente todo. Es posible que los adolescentes no quieran participar a los rituales fúnebres. Podemos invitarlos, podemos decirle que desde nuestro punto de vista le ayudaría a elaborar la pérdida, que puede simplemente llegar e irse pronto, pero que respetaremos si él no quiere ir, ¿no? Tratando de hablar con él. Con los adolescentes el grupo de amigos va a ser muy importante, la presencia de los amigos. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Qué estrategias facilitarías o crees que facilitarían la elaboración del duelo? ¿Tú podrías mencionarnos algunas? Y quizá en qué situaciones recomendarías utilizarlas. Bueno, aunque las respuestas sean difíciles. Sí, no importa. Okay. Bueno, elaborar un duelo significa trabajar de manera personal, y eso no significa solos, ¿no? Solas. Trabajar para resignificar esta pérdida, para recolocar a lo que perdimos en nuestra vida en otro lugar, para entender quiénes somos, qué hacemos a raíz de esta pérdida, ¿no? Entonces, elaborar significa justo trabajar en el duelo, hacer estas tareas, que no quiere decir que diario tengamos que hacer lo que podemos hacerla, por supuesto que también necesitaremos pensar en otras cosas y hacer otras cosas. Uno no se puede vivir de dolor o sentir el dolor todo el tiempo, eso es imposible, para eso nos sirven los mecanismos de defensa, ¿no? Que actúan a nivel inconsciente, pero eso de que todo el tiempo negamos, evitamos, reprimimos, evidentemente es todo lo contrario de elaborar un duelo, es simplemente hacernos patos ante la realidad, ¿no? Entonces, sí, y bueno, es un camino evidentemente doloroso y difícil. Ouch. Sí. Ouch, sí. Esto es de mi cosecha, es decir, es lo que he observado trabajando, acompañando a personas en un contexto terapéutico, que están elaborando y haciendo lo mejor que pueden para sobrevivir, ¿no? Después de una pérdida. Y estas son las estrategias o pasos sí, lo que he visto que es, digamos, indispensable, me permito decirlo de esta manera, para poder procesar. El duelo hay que hablarlo. Si estamos considerando niños, los niños no necesariamente verbalizan, pero hay que jugarlo. Entonces, si es un niño, el duelo se juega. Okay. Si es un niño, no dice yo estoy triste, pero agarramos al señor dinosaurio o agarramos
a su peluche y le preguntamos, ¿y cómo está el señor dinosaurio hoy? Ah, el señor dinosaurio está muy triste porque se fue abuelito. Ah, ¿y qué piensa de que se fue abuelito? Hablamos a través de alguien más. Y repito, a través del juego verbalizamos. Los adultos sí, hay que hablarlo, escribirlo, componerlo, pintarlo. Es decir, hay muchas formas de hablar. Quizás aquí unas comillas hubieran estado bien, pero sí hay que comunicarlo y también verbalmente. O sea, no es, digamos que no solo se puede pintar el duelo o tocar música, tocar el duelo, sino también hay que verbalizarlo. Lo más complicado es sentirlo. Repito, no es sentirlo todo el tiempo, todos los días, pero sí darnos unos espacios, elegir a alguien que pueda estar, acompañarnos sin cambiar nuestro discurso. Si nosotros empezamos a llorar y hablar de lo tristes que nos sentimos, de lo enojados que nos sentimos, de lo confundido que nos sentimos, de qué terrible es la pérdida, es importante elegir y vamos identificando. Y eso es otra pérdida como consecuencia de la pérdida principal, porque de pronto descubrimos que hay personas cercanas que no de las están cuales listas para acompañarte. esperamos que nos acompañen y no son capaces, y entonces, pero son capaces de hacer quizás otras Claro. cosas, a lo mejor ayudarnos en lo práctico, ¿no? Entonces, cada quien ayuda desde Claro. lo que puede, pero con mucha frecuencia nos juntamos o descubrimos que alguien que no era necesariamente tan cercano es muy bueno para acompañarnos en este dolor y que podemos hablarlo y sentirlo y sin que esta persona nos diga pero, ¿no? O qué puedo hacer para ayudarte, o qué puedo hacer para que te sientas mejor, ¿no? Claro. Necesitamos sentirnos en ese lugar oscuro. Y otra cosa es algo que yo le llamé soltar el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no cura, el tiempo no tiene consultorio, el tiempo no tiene un papel en el proceso de duelo. El tiempo solo pasa. Y lo que sucede en este tiempo, lo que nosotros hacemos en este tiempo, es lo que, digamos, resulta significativo para la elaboración del duelo, ¿no? En lo específico, pues sería importante reconocer cómo nos sentimos, ¿no? Cuando nos sentimos muy enojados, cuando nos sentimos culpables, cuando nos sentimos tristes, cuando nos sentimos confundidos, etc. Hablarlo, tratar de actuar también coherentemente con mis sentimientos y no porque, estoy triste, pero estoy bien, no me pongo la máscara, sino poder permitirnos esta vulnerabilidad frente a personas no necesariamente cercanas. ¿Por qué? Porque las personas no leen la mente y las personas también tienden a ser muy respetuosas y cuando no queremos hablar de algo y decimos que estamos bien, aunque nuestra energía dice completamente otra cosa, normalmente se quedan callados. Pero si yo digo, no me siento bien, me siento estresada, me siento cansada, probablemente reciba mayor apoyo y mayores gestos de empatía que si digo que estoy bien. Entonces los demás como que más bien una reacción habitual es que se alejen un poquito para darnos nuestro espacio, ¿no? Y bueno, me junto con personas justamente que me hacen sentir comprendido y con bajas expectativas con respecto que me digan, oye, ya han pasado 2 años, ¿cómo te sientes todavía así? Pues sí, han pasado 2 años, pero falleció mi madre, pero me divorcié, pero ahora me está pegando más que hace 6 meses o que hace 1 año y medio, ¿no? Exacto. Recordar que no estamos solos. De hecho, hay muchas comunidades, muchos centros de apoyo, más en Estados Unidos que en Latinoamérica, lo cual es bastante paradójico. Yo todavía no me lo explico. Comunidades en Facebook y demás a las cuales me puedo unir de personas que han vivido pérdidas similares y eso es bien importante porque sí me siento leer que las personas viven cosas que yo estoy viviendo, aunque sean desconocidos, me ayuda y pues trato de practicar la indulgencia, es decir, de no ser duro conmigo y de no decir, ay, debería ya. No, claro, ya para ahorita debería estarme sintiendo perfecto, porque Juan Pérez, que le pasó lo mismo, ¿no? Porque tendemos a compararnos. Claro, también. Fulanito de tal pasó por lo mismo que yo y a la semana ella ya estaba perfecta y caminando. O sea, esta parte creo que somos bien duros con nosotros mismos. Como muy duros. Practicar la indulgencia. Muy duros, sí, sobre todo las personas, por cuestión de personalidad, que somos tendencialmente más autoexigentes, más perfeccionistas, somos bien
Esa palabra Sí. con seno, bien duros con nosotros. No se Así pueden es. decir groserías en este ámbito, pero podemos ser bien cabrones con nosotros, más Sí, que sí los se demás. puede, yo les digo, Ya lo dije, ya lo dije. aunque a mis socios así como, de repente. Perdón. Espero no haber herido susceptibilidades. No, pero sí es cierto, es completamente cierto. Somos muy exigentes con los otros mismos, ¿no? Entonces, ay, pues perfecto. La verdad es que me parecen extraordinarias todas los puntos que marcas, porque creo que son bastante prácticos, porque muchas veces cuando nos acercamos a este tipo de circunstancias como pérdidas o en el rollo emocional, a veces los conceptos nos pueden parecer como fuera de de este mundo, ¿no? Entonces, me parece que son bastante prácticas y bastante factibles de llevar a cabo. Por otro lado, la pregunta que tendría es, ¿por qué surge el sentimiento de culpa cuando perdemos a un ser querido y debemos continuar con nuestra vida? ¿De dónde viene? Viene de nuestra humanidad. También sucede cuando ocurren desastres naturales, cuando ocurren tragedias, porque mi vecino perdió la casa y yo no, porque hubo un tiroteo y mi compañero falleció y yo no. Se llama, como mencionamos hace rato, la culpa del sobreviviente, y eso nos pone, digamos, suele surgir ante una pérdida, una situación traumática. Es parte, digamos, de la teoría del trauma, y ocurre también ante una idea de injusticia, ¿no? Evidentemente. Y probablemente es cierta, ¿no? Es cierto que evidentemente es una profunda injusticia que un niño fallezca por manos ajenas. Es una profunda injusticia que fallezcan personas durante un tiroteo. Es injusto, y también la vida es así. Esta culpa normalmente activa un chip que nos pone a querer hacer mucho, no a querer ayudar mucho, a hacer mucho voluntariado y demás, lo cual no es malo per se, pero de pronto como que es una forma de encubrir este dolor y una manera de evitar un poco el trabajo de esta culpa. Entonces, bueno, depende de las circunstancias, o sea, ¿por qué surge? Depende de la circunstancia, depende también de qué tanto trabajo de culpa tenemos en nuestra vida Exacto, como lo hemos llevado a cabo. porque sí, yo me doy cuenta que hace 10 años tenía mucha más facilidad para sentirme culpable que Exacto. ahora. Sí, claro. Digo, la terapia funciona también para eso, ¿no? Claro. ¿Qué señales me pueden indicar que es oportuno buscar ayuda profesional después de una pérdida? La primera es, si me lo estoy preguntando, probablemente quiere decir que... Cuando hay duda, no hay duda, ¿no? Sí, cuando hay duda, cuando hay duda es, ¿por qué no te acercas a un profesional y juntos lo pueden platicar y evaluar efectivamente si sería oportuno recibir un poco más de ayuda? Específicamente hay un par de cosas. Perdón, entre las estrategias olvidé mencionar también el pedir. En esta liga de que las personas, digo, la mayoría de las personas no leemos la mente. Si yo no sé pedir silencio, pedir ser escuchada nada más, pedir que me saquen a pasear, pedir que me inviten a un café, es difícil que las personas cercanas, por más que me conozcan, entiendan qué es lo que necesito en ese momento. Y bueno, ahora, aquí planteo algunas señales de alerta o signos de alerta específicamente en niños. Es decir, si un niño que ha vivido una pérdida tiene algunos de estos síntomas, no voy a decir mínimo 3 porque no es una clase de psicopatología, por eso estamos los profesionales, pero en el contexto del consultorio, si hay algunos de estos síntomas desde hace por lo menos 3, 5 semanas después de la pérdida, si una pérdida significativa,
es tiempo de buscar ayuda profesional, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, los comportamientos regresivos, ¿no? Niños chiquitos que regresan a comportamientos que tenían antes, cuando eran más chiquitos, por ejemplo, hacerse pipí, ¿no? La enuresis o la encopresis, hacerse popó, que son muy, muy frecuentes, por ejemplo, cuando nace un nuevo hermanito, que es una pérdida, cuando los papás se divorcian, cuando hay una muerte también, o que no quieran ir a la escuela, o que se quejan de que les duele la panza todo el tiempo, les duele la cabeza, hacen muchas cosas para no ir a la escuela. Cuando estos síntomas duran más de 3, 5 semanas, ya es tiempo de pedir ayuda, de apoyarnos para ver de qué manera podemos ayudarle a nuestro hijo, a nuestra hija a sobrellevar este momento tan difícil. En los adolescentes también. Sí está bien que quiera estar un poquito más a solas, está bien que quiera salir más con los amigos, es comprensible una baja del rendimiento escolar, pero si estos síntomas son intensos y duran más de 3, 5 semanas, ya es tiempo de acercarnos a un profesional para saber qué está pasando, obviamente con la persona como familia. Esto sería idealmente, no es, mi hijo todavía no elabora el duelo, te lo llevo, te lo traigo, a ver, es una pérdida familiar, es un duelo familiar, por ende, pues vamos a tratar de apoyarnos entre todos, ¿no? Y, y bueno, y sí, repito, si me lo estoy preguntando, si digo, ¿me será normal? Puede que ya no lo sea. Entonces, si alguien, por ejemplo, yo no me he dado cuenta, pero una persona cercana que sé que lo hace en buena fe, no porque siente mucha ansiedad, porque me siento triste, sino porque en buena fe y con cierta comisión y con cierta observación me dice, oye, no te veo bien, he notado esto, creo que sería tiempo que hagas algo más, quizás podamos hacerle caso. Y también otra señal son los síntomas, no solamente para niños y adolescentes, sino también para adultos. Sí, no estoy siendo capaz de ir a trabajar, si no estoy siendo capaz de reír, si no estoy siendo capaz, si me la paso llorando y llevo semanas así, ya es tiempo de buscar ayuda profesional. ¿Qué ayuda profesional? Bueno, hay dos caminos, no son necesariamente diferentes. La ayuda puede ser psicoterapéutica / tanatológica y o psiquiátrica, es decir, que cualquiera de los dos profesionales se complementan y por ende puedo acercarme con un psiquiatra, decir, mira, viví una pérdida, pero llevo tanto tiempo sintiéndome así, y el psiquiatra apoyará, si es necesario, con un tratamiento farmacológico y referir a la persona también para que tenga un apoyo psicoterapéutico o viceversa, ¿no? Psicoterapeuta que tenga una formación en procesos de pérdida, dirá, perfecto, te acompaño. A mí me parece importante que también recibas un apoyo farmacológico, porque casi como cuando tenemos gripa tomamos inmediatamente la pastillita, ¿por qué no cuando nos sentimos peor pensamos Claro, en un apoyo, ¿no? Durante un tiempo. claro, claro. Ok. Es posible, creo que esta parte ya la habías comentado, pero ¿es posible buscar ayuda para prepararnos antes de que muera un ser querido? Por supuesto, y es un recurso espectacular, espectacular. Me recuerdo, por ejemplo, una paciente que me buscó y me dijo, mira, mi mamá tiene 80 y tantos años, está grande, tuvo una crisis, tuvimos que internarla, está mejor, pero me di cuenta que esos temas que tengo con mi mamá no me gustaría llevármelos, no me gustaría quedarme con ellos en caso de que ella falleciera, no sé si cuánto más vaya a durar. Por ejemplo, resolver conflictos interpersonales con la persona, ¿no? Y, por ejemplo, una persona que sigo viendo me buscó antes de que falleciera su esposo por un tumor y tuve la oportunidad de platicar también con el esposo y fue muy importante porque hay procesos previos, hay procesos de acompañamiento ante una pérdida de salud con una persona anciana, con una persona no anciana, pero que tiene un proceso de cáncer, una enfermedad autoinmune, etcétera, y es bien difícil acompañar y hacer lo correcto y no invalidar a la persona solo Exacto. porque es paciente. Entonces, sí, esas son situaciones en las que yo recomiendo muchísimo buscar ayuda. Otra paciente que me buscó porque su tía muy querida la habían diagnosticado de cáncer y ella llegó diciéndome, yo quiero saber cómo le hago para evitar el sufrimiento a mis papás.
Bueno, tus papás, sí, sí, exacto. Entonces fueron sesiones, todas las iniciales muy fuertes, donde ella, pues, digamos que la acompañé a entender que no es posible evitar un sufrimiento y que el sufrimiento es parte de este camino, pero y que ella, pues, aunque se ponga la capa de superheroína, no puede, claro, claro. ¿no? Entonces, sí, sí es muy, muy importante, sobre todo, yo lo veo, desgraciadamente se ve cada vez más, ¿no? En los procesos de cáncer, independientemente del desenlace, ¿no? Independientemente del pronóstico, si es favorable o no favorable, estar con personas que viven una enfermedad como el cáncer, de verdad que los familiares y los amigos de pronto metemos la pata, pero con una constancia y hacemos cosas que son bien agresivas y no está bien. Entonces, sí, yo creo que un profesional, si no está en el hospital, un tanatólogo, una tanatóloga, sería importante consultarlo para una orientación. Claro, ok. Y por último, creo que esta pregunta nos la habían hecho, no sé Silvia, pero además también creo que también ya lo mencionaste un poco. La separación familiar, resultado de un divorcio, de una cuestión migratoria, de una desaparición, un abandono, etcétera, son consideradas también como pérdidas. Por supuesto. ¿Algunas recomendaciones para reintegrarte a tu a tu nueva vida después de la separación? Lo que pasa es que menciona separaciones muy distintas. Okay. Una separación migratoria es una separación que implica, es muy complicada, porque implica la parte de la injusticia, ese sentimiento de llegué aquí para tener una mejor vida y me quitan a mi esposo, a mi hermano, ¿no? Ese sentimiento de sentirse acechado, de sentirse delincuente cuando no se es por las leyes inmigratorias, implica muchísimos sentimientos y también no es una separación definitiva. En muchos casos es una separación temporal, pero esta temporalidad tampoco tiene una fecha, ¿no? Un deadline, una fecha de caducidad. Entonces, más bien sería justamente buscar apoyo para poder vivir esta dificilísima situación. También, por ejemplo, cuando un familiar está en la cárcel, yo tengo una persona muy cercana quien tiene, cuya pareja se encuentra en la cárcel desde hace 3 años y porque la justicia mexicana es más injusticia que otra cosa, no ha podido salir, no es un delincuente, hay un tema de pensión alimenticia y mucha corrupción en medio, por lo que sigue en la cárcel. Ellos tienen un hijo y este hijo acaba de cumplir 4 años apenas hace unos días. Y cómo poder sobrellevar esta situación, cómo poder hablar con los niños de esta situación, de que papá está en la cárcel, cómo decir, ¿no? Es decir, cada separación es distinta, el divorcio es muy diferente. Ahí sí es, por ejemplo, ahí sí lo voy a decir como una regla, es por más enojado que esté con mi ex, por más enojada que esté con mi marido, enojado con mi esposa, un esposo además, mi relación de pareja está aquí y nuestra relación y nuestra responsabilidad como padres está aquí. Claro. Ahí, por ejemplo, en el mejor de los casos sugiero un trabajo de pareja, un trabajo, me refiero terapéutico de pareja, porque la terapia de pareja también sirve para bien separarse, así como la terapia con un enfoque tanatológico sirve para bien dejar ir o bien acompañar, ¿no? Y también una terapia de pareja para poder enojarse en el consultorio y no enfrente de los niños y sobre todo no utilizar a los niños como mediadores, no darles roles que no les corresponden. Sí, por más terrible, por más cosas con nuestra pareja, tenemos todo el derecho de estar enojados, pero no de involucrar a los niños, ¿no? Por ejemplo. Extraordinaria, de verdad que he aprendido en lo personal muchísimo. Muchas otras cosas reafirman mis creencias. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé tú, Socia, qué quieras agregar. No, pues agradecerte muchísimo, Fran, porque la verdad esta información es extraordinaria. Sé que nuestra audiencia la va a apreciar muchísimo.
y sé que seguramente algunos querrán contactarte, y aquí viene la pregunta de los $64,000. ¿Das consulta a distancia? ¿Es posible que te contacten de alguna manera quienes estuvieran interesados o tuvieran alguna pregunta? ¿O Claro, tienen por que hacerlo a supuesto. través de nosotros? No No, sé, no, no, seguro, bueno, para nada, búsquenme. Por eso pongo mis datos de contacto, mándenme un correo con muchísimo gusto, denle like a mis redes para que haya un poquito más, ahí Claro. tengo un poquito más de plática, sobre todo acerca del tema del duelo. No, por favor, a la orden. Y sí, sí, doy consulta a distancia desde México, por estos medios, Zoom, Skype, FaceTime y todas esas cosas. Muchísimas perfecto. gracias, de verdad, la Muchísimas información gracias. extraordinaria. Gracias a ustedes por tan buenas preguntas y por tanta curiosidad y tanta apertura. Y de verdad espero que la audiencia tenga, digamos, un panorama más amplio y sobre todo más realista de estos sucesos, ¿no? De las pérdidas. Y puedan también un poquito tener herramientas para observarse, identificar a lo mejor si hay algo atorado por ahí para pensar en cómo seguir trabajándolo, ¿no? En cómo seguir desatorándolos. De pronto hay situaciones que complican el iniciar un duelo, ¿no? Por ejemplo, si ocurre a distancia, si nadie nos dio permiso de sentir ese duelo, pero ahí está, ¿no? No porque pasa tiempo. Justamente un duelo solo se elabora por gracia divina o por el Espíritu Santo, ¿no? Podemos rezarle y eso ayuda, pero Claro, pero hay que trabajar, ¿no? hay que trabajarlo exactamente cuando estemos listos para hacerlo. Exacto. Okay, pues muchísimas gracias. Gracias, Ocia. Fue una plática muy, muy a gusto y muy interesante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Chao. Nos vemos. Bye. Bye.